Bueno, mi nombre es Brian Puentes, soy del grupo M1C Mecatrónica. Bueno, en esta ocasión vengo a exponerles respecto a las poleas principalmente, y mis compañeros les expondrán los engranajes y algunas partes de las poleas. Entre las poleas, pues su descripción es: una polea es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Además, son ruedas que tienen el perímetro exterior diseñado especialmente para facilitar el contacto con el cuerpo o correa. Bueno, en las partes de las poleas, bueno, aquí tenemos una imagen que nos describe muy fácilmente sus partes, ¿no? Pues acá las vemos. La llanta, que es pues ese canal por el cual puede pasar una carrera o pues lo que se vaya a hacer en contacto con esa parte. El cuerpo, el eje, aquí lo vemos. A este lado podemos apreciar la chavetera y el radio, que en este caso es el aspa. Bueno, las partes de la polea. El cuerpo es el elemento que une el cubo con la garganta. El cubo es la parte central que comprende el agujero, permitiendo aumentar el grosor la polea para aumentar su estabilidad sobre el eje. La garganta o canal es la parte que entra en contacto con la cuerda o con la correa y está especialmente diseñada para conseguir el mayor agarre posible. Tipos de poleas. La polea de cable. La polea de cable es la cuya garganta o canal ha sido diseñada expresamente para facilitar un contacto con las cuerdas. Aquí al lado derecho la vemos. Esta es un claro ejemplo de una polea de cable. Aquí está la polea, su garganta o canal, y acá está la cuerda. Una polea simple es básicamente una polea que está unida a otra operando a través del propio eje. Aquí en el ejemplo vemos muy claramente. Es una polea bastante sencilla y nos describen sus partes, como ya les había hecho anteriormente, variando muy mínimamente acá con el soporte. El soporte es el que aguanta todo el conjunto y lo mantiene en una posición fija en el espacio. Es decir, que es la que no permite que la polea se salga de su posición, del sitio en el que está determinada a estar y cumplir su función. El eje cumple con una doble función: el eje de giro de la polea y sistema de fijación de la polea. Al soporte suele ser un tirafondo, un tornillo o un remache. Lo vemos aquí en la parte inferior. Aquí el eje es esta parte amarilla que atraviesa el soporte y la polea, manteniéndole en una posición también fija. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios para tener más en claro lo que es una polea, tener más claridad sobre sus movimientos y sus funciones. Vamos a hacer el primer ejercicio de sistema unitario. Este es el sistema más sencillo, porque en esta transmisión de fuerza y velocidad unitaria, en este acoplamiento obtenemos una transmisión de fuerza y velocidad unitaria al ser las dos poleas del mismo diámetro. Aquí lo podemos observar. De 1 tiene 40 milímetros, de 2 40 milímetros. Por lo tanto, las dos giran a la misma velocidad y tienen la misma fuerza. Es decir, que ambas giran hacia el mismo lado y el número de vueltas va a ser exactamente igual. Ahora miremos este segundo ejercicio, el inversor de giro. Sistema inversor de giro con poleas.
Sistema cruzado, la correa podemos hacer una inversión en el giro de las poleas. Si la polea motriz gira en sentido horario, la conducida gira en sentido antihorario. Es decir, si esta, que es la motriz, gira en sentido horario, es decir, hacia la derecha, como tenemos la correa cruzada, D2 va a girar en sentido contrario. Como ambas tienen el mismo diámetro, van a girar van a dar el mismo número de vueltas y revoluciones. Podemos apreciar mejor esto en esta parte inferior, donde vemos que D1 gira en sentido positivo y D2 en sentido negativo, manteniendo el mismo número de vueltas. Muy bien, pasamos al tercer ejercicio, que es sistema multiplicador de la velocidad de giro. Con esta combinación obtenemos una ganancia en la velocidad del giro de la polea conducida. Es decir, obtenemos más velocidad en D2, es decir, en la polea conducida. Como que en el diámetro D1 es el doble que D2, es decir, el diámetro 1 tiene 40 milímetros, el diámetro 2 tiene 20 milímetros, es decir, la mitad. La ganancia en la velocidad también es el doble, es decir, si D1 tiene una velocidad determinada de una vuelta, D2 va a tener una velocidad determinada del doble, es decir, 2 vueltas. Pero la fuerza queda reducida a la mitad. Es decir, D1 tiene más fuerza que D2 por su tamaño. Aquí en la parte de abajo podemos ver mucho mejor la definición, que mientras D1 da 15 vueltas, D2 da el doble de las vueltas. ¿Por qué sucede esto? Porque como anteriormente les dije, D2 tiene el doble de velocidad, es decir, que tiene el doble número de vueltas. Pasaremos a hacer el ejercicio de abajo. Bien, si el motor gira 18 vueltas, aquí nos están hablando de la motriz, es decir, de aquí, de D1, ¿cuánto usará D2? Bueno, entonces acá nos dicen que la motriz lleva 18 vueltas. Como la conducida tiene un diámetro menor, será el doble,